El tiempo del fin. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta hora, donde nos unimos una vez más para estudiar su santa palabra. Es nuestro deseo y oración que el Espíritu Santo venga a guiarnos a toda la verdad, tal como lo prometió nuestro amado Salvador. En esta ocasión que abordaremos nuestro audio número 16 de nuestra serie El tiempo del fin, queremos compartir con ustedes un tema que reviste una gran importancia para cada hijo de Dios que vive en el tiempo del fin. Se trata del juicio investigador y su relación con la ley dominical. Este tema es de suma importancia, pues de su correcta comprensión depende que estemos listos o no para el cierre del tiempo de gracia. Al principio de esta serie hablamos de las dos grandes visiones que el profeta Daniel tuvo frente a los ríos del Ulai, que es la visión relativa a la purificación del santuario en Daniel 8, y la que tuvo frente al Hidekel, que es la que trata sobre el rey del norte en los capítulos del 10 al 12. Decíamos que estas dos visiones trazan dos líneas proféticas paralelas, o sea, que corren al mismo tiempo, y que presentan una, la obra de Cristo con su pueblo en el santuario celestial, y la otra, la obra del papado en la conquista del mundo. Las dos líneas nos hablan del proceso que cada uno lleva a cabo para lograr su objetivo. Cristo, en su proceso de colocar el sello de Dios sobre sus hijos fieles, y Satanás a través del papado para imponer la marca de la bestia sobre los rebeldes que rechazan la salvación. En este audio vamos a analizar la línea de Cristo y cómo se está llevando a cabo el proceso de sellamiento entre su pueblo. Los adventistas del séptimo día fuimos llamados como pueblo, es decir, es nuestra misión proclamar que la hora de su juicio ha llegado, tal como lo dice el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6. El cumplimiento de Daniel 8:14, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, trajo como resultado el comienzo de esta obra de juicio o purificación del santuario en 1844. Y 1844, tal como lo dice la sierva de Dios en el libro El otro poder, la página 30, fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que se está verificando en el cielo y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Este evento se está llevando a cabo hoy y, como decía la cita anterior, tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Veamos cómo lo dice Exaltada Jesús para el 11 de noviembre. El pueblo de Dios debiera comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el juez. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Ese, mis hermanos, es el objetivo del estudio de esta hora. Que nosotros podamos comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Cuando nosotros analizamos Levítico 16 y la obra que se hacía en el día de expiación en el lugar santísimo del santuario terrenal, notamos que esta actividad era la más solemne que se realizaba en el ritual simbólico, porque esto implicaba la purificación no solo del santuario, sino también del pueblo del pecado. Y nosotros sabemos que esto era un tipo de la purificación del santuario celestial
que de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas comenzó en 1844. Analizaremos entonces cuál era la actitud del pueblo, porque si alguno no era hallado en la actitud de vida en ese evento, era excluido del pueblo. Los versículos 16 y 17 de Levítico 16 dicen lo que estaba involucrado en ese día. Leemos: y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones, y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de la congregación cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por la congregación de Israel. Luego, en el capítulo 23 del mismo libro de Levíticos, los versos del 27 al 30, tratando de este mismo asunto, indican entonces la actitud y las actividades que debía realizar el pueblo. Dice así: también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en ese mismo día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en ese mismo día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Entonces aquí vemos que el pueblo debía afligir su alma. Era una santa convocación, debía llevar una ofrenda encendida a Jehová, no debían hacer ningún trabajo secular en ese día, pues era un día para reconciliarse con Dios. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la actitud del pueblo de Dios hoy en el verdadero día de expiación? Acompáñenme al libro del profeta Jeremías, el capítulo 5, y leamos los versos del 1 al 5. Pero antes de leer este pasaje, leamos lo que nos dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 386. Dice: cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros hoy. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se cita 1 Corintios 10:11. Sigue diciendo la cita más adelante: la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Entonces, notemos que las cosas que los profetas escribieron son más para nosotros que para su generación, y que han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Con esto en mente, leamos ahora sí Jeremías 5. Dicen los versos del 1 al 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, y sabed y buscad en sus plazas si podéis hallar algún hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y aunque digan vive Jehová, ciertamente juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste, pero no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron arrepentirse. Pero yo dije, ciertamente ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Me iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Las escenas de este capítulo se dan en un tiempo donde Jerusalén está a punto de ser sitiada por los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey del norte, no lo olviden.
Y Dios, fiel a su pacto, hace un llamado a su siervo a buscar en el pueblo si hay alguno que busque justicia, que busque verdad para él perdonarlo, pero lo haya. Por tanto, ahora es pertinente que nos hagamos algunas preguntas, ya que estas cosas se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Si buscamos en Jerusalén el adventismo del séptimo día, ¿podemos hallar algún hombre o mujer que haga juicio, que busque verdad sobre este asunto? ¿Hemos olvidado, mis hermanos, el juicio de nuestro Dios? ¿Será que 1844 no es más que una fecha histórica para el adventista de hoy? O peor aún, ¿hemos olvidado que el camino de Jehová es el juicio? ¿No dice el Salmo 68:24 que los caminos de Dios se ven en el santuario? ¿Cuál es la última profecía con respecto al santuario que nos señala el camino de Dios en la actualidad? ¿No es el juicio investigador que comenzó en 1844? Pero ¿cuánto sabemos con respecto a este juicio? ¿Qué propósito tiene Dios al llevar a cabo esta obra de expiación y qué rol desempeña su pueblo en él? ¿Dice la Biblia algo más sobre el juicio después de 1844? Antes de abordar todas estas preguntas, debemos volver al servicio simbólico y comparar y ver cuál era la actitud del pueblo en ese día y si el pueblo de Dios de hoy está haciendo lo mismo que Dios señaló que debía realizarse ahora que estamos viviendo en el día real de expiación. Lo primero que el pueblo debía hacer, como leímos en Levítico 23, era prepararse, ¿verdad? Por esto, en versículos anteriores decía que las trompetas sonaban 10 días antes, o sea, el día primero del séptimo mes. Así, en ese lapso de tiempo, el pueblo ponía su mente en la actitud de vida. Esa era la señal que le indicaba al pueblo que el día solemne se acercaba. Del mismo modo, el cumplimiento de las señales proféticas nos anuncian que el fin de todas las cosas está muy cerca y el Señor hace el llamado: tocad trompeta en Sión, porque este es un llamado a la preparación. Desde 1844 hemos sabido que este proceso de juicio ha comenzado. El conflicto de los siglos, en la página 536, en su capítulo 29, dice que primero comenzaría por los muertos y luego seguiría por los vivos. Volveremos a esto más adelante. Luego, en el versículo 27 de Levítico 23, dice que el pueblo debía tener una santa convocación. Debía afligir su alma y traer ofrenda encendida a Jehová. Y las otras cosas que iremos detallando. Analicemos entonces los principios involucrados aquí que nos trazan la actitud y las cosas que debemos estar haciendo los que estamos viviendo en este proceso de expiación literal. Primeramente, ¿a qué se refiere el Señor cuando llama al pueblo a una santa convocación? Esto involucraba una reunión espiritual, una reunión religiosa. Ese día ellos debían congregarse en la parte de afuera del tabernáculo, porque ese día, como dice el comentario bíblico adventista sobre este versículo, el velo que separaba el lugar santísimo del santo estaba corrido y solo el sumo sacerdote estaba listo para estar en la presencia inmediata de Dios. Eso tiene una aplicación muy significativa para nosotros en el día real de la expiación, pues Apocalipsis 11:19 nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. O sea, el velo que separaba la obra de Cristo en el lugar santo del santuario celestial fue corrido en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, ya que de ahí en adelante fue que el conocimiento de la vigencia de la ley de Dios fue comprendido por el pueblo adventista. Ahí fue donde se vio el arca de su pacto. El pueblo que estaba reunido, por así decirlo, alrededor del santuario.
Pero todo esto lo vio por fe, a través del estudio de la luz que Dios estaba desarrollando en su palabra. Del mismo modo que el pueblo estaba fuera del tabernáculo en el ritual simbólico, los hijos de Dios en la tierra debían seguir a su sumo sacerdote celestial por la fe, oyendo atentamente al sonido de las campanillas del manto de Cristo, que hoy representan las señales que se van cumpliendo mientras el rollo de las profecías se va abriendo. Pues este es el vínculo, las profecías son el vínculo, así como lo eran las campanillas para el pueblo de Israel, ese vínculo entre el pueblo de Dios y su sumo sacerdote, pues al oírlas les recordaba que Él estaba intercediendo por ellos y por fe podían seguirle en sus pensamientos y oraciones. Sin este sonido el vínculo quedaba roto y la obra sería vana. ¿Por qué? Porque el pueblo perdería la percepción de la obra tan solemne e importante que se estaba realizando en el lugar santísimo. Y del mismo modo, ya lo dice la palabra, que sin profecía el pueblo se disipa. ¿Hemos dejado de oír las campanillas de nuestro gran sumo sacerdote, mis hermanos? ¿Hemos dejado de estar atentos a la palabra profética más segura, para que el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, salga en nuestros corazones? Entonces, volviendo a la congregación, ¿a dónde está Dios llamando a su pueblo a congregarse hoy? ¿Cuál es el principio encerrado aquí, en esta santa asamblea que debía llevarse a cabo? Vayamos a Ezequiel el capítulo 3, los versos 22 y 23, y ahí vamos a encontrar algo que Dios le dice al profeta. Dice así la palabra de Dios. Y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro. Aquí dice la palabra de Dios que el Señor invita al profeta a salir al campo para hablar con él, para reunirse con él allí. ¿Qué sucedió? ¿Qué vio el profeta? Vio la gloria de Jehová. ¿No dice Éxodo 34 que la gloria de Jehová es su carácter, cuando él la proclamó ante Moisés, quien pidió ver su gloria? ¿No dice Apocalipsis 18 que el ángel que desciende a la tierra la ilumina con su gloria, y este ángel representando al movimiento que ha de reflejar el carácter de Dios en el tiempo del fin, durante el proceso de la lluvia tardía? Entonces, ¿dónde se nos invita a ir para oír la palabra de Dios para este tiempo y así tener su carácter sobre nosotros, o sea, su gloria? Es en el campo, mis hermanos. Y un detalle más para recordar: cuando Cristo salió del templo y le dio la sentencia a los judíos cuando les dijo, vuestra casa os es dejada desierta, dice la palabra de Dios en Mateo 24 del 1 al 3, que Él se fue al monte. De igual modo, en el mismo libro de Ezequiel, cuando el profeta tuvo la visión de las abominaciones que tenían en el templo, dice el capítulo 11, el verso 23, que la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Todas estas cosas que contienen la palabra de Dios, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, tienen los principios que guían al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Recuerden que estas cosas se escribieron más para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, en el día real de la expiación, el Señor lo está convocando a que vaya al monte. ¿Por qué? Porque las profecías de Apocalipsis 12, 13 y 14 nos dicen claramente cuál es la posición del pueblo de Dios en el tiempo de la crisis y de la persecución. Y allí la mujer pura se le dan las dos grandes alas del águila para que volara al desierto para ser sustentada por él. Estas son instrucciones duras para algunos del pueblo de Dios, porque esto implica sacrificio y abandono de ídolos acariciados.
Pero esto es sumamente importante, para no decir indispensable, si queremos formar parte del proceso de sellamiento que se está llevando a cabo para poder tener el carácter de Dios, que es su gloria. En el capítulo 5 de Jeremías ya dijimos que estas escenas se dan en el contexto donde el rey de Babilonia estaba acercando prácticamente a Jerusalén. Era el sitio de la ciudad. Y nosotros sabemos, de acuerdo a Daniel 11, 40 al 45, que es lo que estamos estudiando, que el rey del norte está a punto de completar su conquista espiritual sobre la tierra gloriosa, o sea, los Estados Unidos. Estamos siendo sitiados y el pueblo no se está dando cuenta. ¿Pero por qué? Porque, como dice Jeremías, el pueblo se ha olvidado del camino de Jehová, que es el juicio de su Dios. Y aunque juren vive Jehová, juran falsamente. Aunque profesan ser su pueblo, no están viviendo de acuerdo a los parámetros de Dios en el día real de la expiación. En el día de juicio no están haciendo las cosas que Dios nos está mandando a hacer. Pero podríamos decir, como dijo Jeremías, estos son los pobres, estos son los miembros de iglesia que no saben mucha cosa de Biblia. Me iré a los grandes, a los líderes, a los que tienen doctorado, porque ellos sí conocen el juicio de su Dios. Pero ¿qué encontró entre los grandes? Ellos también rompieron el yugo de la obediencia, dice la sierva de Dios, los preceptos de Jehová, para seguir sus propios consejos y así enseñarlos al pueblo. Volviendo al día de expiación, algo digno de notar es que todas estas cosas que el pueblo debía hacer era porque ellos estaban presentes en el pueblo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que las escenas de Levítico 16 y 23 están ejemplificando más que nada el proceso con los vivos, porque solamente los vivos pueden arrepentirse, humillarse, confesar, ayunar, orar y reconciliarse con Dios. Entonces, estas escenas contenían el parámetro para nosotros en el día literal de expiación, para ser hallados dignos de permanecer en el libro de la vida, que no es más que el sellamiento. Entonces, en el contexto del sitio inminente de Jerusalén, el Señor hace la pregunta en el capítulo 5 que estamos analizando. Vamos a ver si hay alguno dentro del pueblo que esté haciendo juicio, que esté pensando en esto, que esté haciendo las cosas que yo mandé para el día literal de expiación. Cuando vemos la línea de Ezequiel y el mandato que se le da de salir al campo para que vea la gloria de Jehová, es porque tiene una obra que hacer, mis hermanos. En los capítulos del 1 al 3, primero se le muestra la gloria de Jehová porque tiene que dar un mensaje a un pueblo de dura cerviz. No quieren escuchar palabra de Jehová, porque eso destruye sus sueños terrenales, interfiere con sus ídolos personales. Pero el mandato es, le hablarás, así sea que escuchen o dejen de escuchar, tendrás que decirles mis palabras. Y esa es una de las razones por las que estamos compartiendo esta serie, alertando y amonestando al que quiera oír, al que el Espíritu de Dios quiera impresionar para averiguar si estas cosas son así. Aunque sepamos que este pueblo tiene frente de pedernal, sabrán que la palabra de Dios les fue presentada. Pero los que escuchen saben ya hacia dónde tienen que ir y qué es lo que hay que hacer. Pues el remanente final, al igual que el profeta Ezequiel, tienen que proclamar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Tienen primero que reflejar el carácter de Dios y así mostrar su gloria al vivir y proclamar la vigencia de la ley de Dios frente a un mundo que ha menospreciado sus estatutos y querrá invalidarlos. Pero ¿por qué tiene que ser esto así? Vimos que cuando el profeta vio la gloria de Dios, se postró sobre su rostro. Allí, en el campo, es el escenario que el Espíritu Santo ha elegido para humillarnos, para afligirnos, para mostrarnos nuestra insuficiencia, nuestro verdadero carácter, egoísta, orgulloso, vano, hipócrita, altanero, mentiroso, glotón, y la lista sigue, mis hermanos.
Aquí es donde el Señor nos muestra que hemos sido laodicenses, que creemos que no necesitamos nada para ir al cielo, pero nos damos cuenta que somos pobres, ciegos, miserables y desnudos. Vemos que solo hemos guardado la letra de la ley, pero desconocemos su espíritu. Entonces, aquí en verdad somos afligidos y reconocemos que solo Cristo y su justicia puede hacer que estemos de pie en el juicio y que seamos absueltos finalmente. Afligirse en el día de expiación también incluía el ayuno. El comentario bíblico adventista dice que el día de expiación era un día de ayuno obligatorio. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? ¿Cuál es el principio del ayuno para este tiempo real de expiación? El dominio del apetito. Como pueblo hemos menospreciado el mensaje de salud, pero se requiere que volvamos a un régimen sencillo y más natural para que nuestros sentidos no sean entorpecidos con la alimentación de Egipto, y de esa forma podemos ver con mayor claridad nuestra necesidad de Dios. Nos hace ver que si Cristo, el Inmaculado Hijo de Dios, tuvo que pasar por un ayuno tan terrible para poder vencer en nuestro favor las inclinaciones del apetito, tenemos que considerar que Dios ve esto de manera sumamente importante, pues el espíritu de profecía ya nos ha dicho que el que puede dominar el apetito puede dominar cualquier otra tentación. Además, se torna sumamente importante el hecho de que debemos cultivar nuestros propios alimentos, pues las alteraciones genéticas, por un lado, la manipulación de los alimentos de hoy en día, están diseñados para enfermarnos y controlarnos de tal manera que no tengamos fuerza de voluntad para rechazar lo malo y aceptar lo bueno. Nuestros sentidos se tornan confusos y a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Nos tornamos cada vez más esclavos de nuestros apetitos y de nuestras pasiones. Sumándole a esto la contaminación del agua y del aire que existe en las ciudades, que tienen una estrecha relación con el buen funcionamiento del cerebro y de nuestras facultades mentales. En este mismo contexto, podemos ver también que el asunto de comprar y vender ya se está viendo en el horizonte, pues la crisis económica que están formando para que el dinero físico desaparezca y los que no cumplan con los requisitos impuestos por la bestia y su coalición del mal no podrán disponer de dinero para comer o hacer cualquier otra transacción financiera. Entonces, el mundo será obligado a recibir la marca de la bestia y también el pueblo de Dios que no esté obedeciendo. Pero no tiene por qué ser así. Cristo ha venido, mis hermanos, para que tengamos vida y para que seamos libres de un sistema ideado por el dragón. Este sistema diseñado para obligarnos a renunciar a nuestra lealtad a Dios. La alternativa del campo, ya lo hemos dicho con antelación, fue diseñada por la sabiduría divina para librarnos de esta tiranía diabólica. En la descripción de este audio les dejaré un enlace para que puedan conocer un poco más sobre el desplome económico y lo que están haciendo para lograrlo. Estas cosas que están descritas como que debían ocurrir o ser hechas en el día de expiación, óiganlo bien, cosas que son instrucciones netamente espirituales, nos daremos cuenta muy pronto que el obedecer estas instrucciones espirituales salvará nuestra vida física a medida que el conflicto se intensifica. Y una prueba pequeña de eso es lo que sucedió durante la pestilencia del 2019. Los que estaban en el lugar que Dios estaba congregando a su pueblo, los que comen de acuerdo con las instrucciones de Dios, no padecieron de esta peste, ni tuvieron que someterse al pinchazo de Babilonia para poder seguir con su estilo de vida normal. Incluso los no creyentes en este mensaje, pero que vivían en las montañas cerca de nosotros, tampoco les dio la pestilencia ni se pullaron. Ellos entendían que eso no era efectivo, pues los que lo habían hecho les volvía a dar la peste y otros morían o desarrollaban otras cosas peores. Hasta las piedras del monte reconocieron el peligro,
Pero el pueblo que ha tenido más luz que todos los pueblos de la tierra se cuentan entre los primeros en ajustarse a las condiciones de estos hombres e instituciones que están siendo guiados por espíritus de demonios. Esto tiene que ponernos a pensar profundamente, mis hermanos, a quién estamos obedeciendo. ¿Qué más debía el pueblo hacer en ocasión del día de expiación? Debía llevar una ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Esta ofrenda encendida que debemos traer hoy y colocarla sobre el altar del sacrificio es el yo. El yo debe morir para que Cristo Jesús habite en nosotros, tal como lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto implica que mis prioridades estarán en el orden de Dios. Primero hago su voluntad, lo que Él me está mandando hacer, y al hacer esto, estaré muriendo al yo, a mis inclinaciones naturales. La abnegación ocupará el lugar del egoísmo. La mansedumbre y la humildad ocuparán el lugar de la altanería y el orgullo. Así entonces nosotros seremos una ofrenda encendida a Jehová. Pero para eso debemos prestar atención a la obra que se está realizando en el santuario celestial y así ser despertados de nuestro sueño espiritual. Escuchen lo que dice: exaltad a Jesús para el 12 de noviembre. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en el otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan riguroso y minucioso como si no hubiese otro en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bueno, mis hermanos, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Y lo último que se menciona aquí en Levítico 23 es que no debía hacerse ninguna obra secular en ese día. ¿Qué implica esto? ¿Que no debemos trabajar? ¿Que no debemos hacer nada? No. El principio encerrado aquí quiere decir que debo dedicar a mi comunión con Dios, a mi consagración a Él, a mi preparación, el primer lugar. Y miren por qué solamente en el contexto del campo esto se puede dar. Porque cuando estamos en la ciudad tenemos que trabajar, sea que tengamos un negocio propio o un empleo secular, debemos trabajar para poder sobrevivir. Pero en el proyecto que el Señor ha diseñado para el campo, dice que debemos ser autosostenibles y con su bendición que está prometida a los que le obedecen. Entonces, esto significa por lo menos dos cosas. Primero, que yo tengo o debo tener control sobre mi tiempo en el trabajo. O sea que yo puedo decidir cuánto tiempo trabajo para sostener la vida y cuánto tiempo voy a dedicar a reconciliarme con mi Dios y a su obra, que es la prioridad. ¿Por qué? Porque el día de expiación literal me indica que me espera una empeñada lucha contra mis defectos de carácter y solo en la comunión seria con Dios recibiré ese aceite extra del Espíritu Santo para producir en mí
ese fruto apacible de justicia, pues si no, seré eliminado del libro de la vida. Y el segundo principio encerrado aquí es que los hijos de Dios no debemos depender del sistema del dragón para poder sostenernos, porque eso, tarde o temprano, nos llevará a inclinarnos ante la imagen de la bestia y a recibir su marca. Y este es el proceso que se está llevando a cabo ahora. Todas estas indicaciones que Levítico 16 y 23 nos están señalando hablan con claridad de los que estamos bajo el escrutinio celestial, los que estamos en la balanza del santuario ahora mismo y que estamos vivos. ¿Por qué? Porque solamente los que estamos vivos podemos arrepentirnos, humillarnos, confesar nuestros pecados y todo lo demás. Ahora, ya hemos dicho en audios anteriores por qué entendemos que el juicio para los vivos ha comenzado. La trompeta ha sonado, que nos está alertando la repetición de la historia, tanto en la línea del hombre de pecado como en la línea de Cristo en el santuario con su pueblo. Cuando nosotros analizamos los audios anteriores, nos damos cuenta que el pueblo de Dios está repitiendo su propia historia y que para el comienzo del juicio investigador se dieron una serie de pasos que se están repitiendo en el proceso con los vivos. Para eso váyanse a los audios 8, 9 y 10 de esta serie para que tengan mayores detalles con respecto a estas cosas. Recuerden que todas estas cosas se escribieron para beneficio de esta última generación. Y decíamos que si los caminos de Dios se ven en el santuario, no es posible que Dios esté callado desde 1844 y que nosotros no sepamos más, simplemente porque ya no tenemos una profecía de tiempo. Que esto lo que quiere decir es que ya no hay más profecías con fechas que podamos averiguar con antelación al tiempo en que se deben cumplir. Recuerden que Amós 3:3 dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que cuando llega el momento en que una profecía debe cumplirse, ese es el tiempo en el que el Señor señala a su pueblo dónde está en la historia profética, porque ciertamente profecías por cumplirse sí tenemos. Solo que ahora debemos estar atentos a los eventos, que no son más que la repetición de eventos pasados que encontramos en la historia y que se están repitiendo ahora. Por ejemplo, en la línea del santuario, lo que Cristo está haciendo no es más que una repetición de lo que sucedió al principio del movimiento adventista cuando Cristo iba a comenzar su obra en el santuario. En los audios que les mencioné con anterioridad, los audios 8, 9 y 10, explicamos sucesos que estaban en Apocalipsis 10 y que hablan justamente de los 7 truenos, que la sierva de Dios dice en el comentario bíblico adventista, el tomo 7, que se referían a eventos futuros que debían suceder en su orden. Y más adelante ella dice que lo que los 7 truenos dijeron fueron los sucesos que acontecieron bajo la proclamación de los mensajes del primero y del segundo ángel. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento adventista, que es la proclamación, el movimiento milerita de 1840 a 1844, la proclamación de los mensajes del primero y segundo ángeles, los eventos que se dieron bajo esta proclamación son los que se están repitiendo en esta historia que Cristo está trabajando con su remanente final o los 144,000. Desde 1989 se está repitiendo la historia del movimiento adventista, que no es más que la historia de los 7 truenos. Y lo que sucedió a partir del 11 de septiembre del 2001 no es más que la repetición de la historia que se dio en agosto 11 de 1840, cuando aparecen diferentes señales que analizamos en esos audios anteriores y que por falta de tiempo no vamos a detallar nuevamente aquí. Pero así como el Señor proclamó
en ese tiempo que el mensaje que se estaba predicando era verdadero y que la forma de interpretar proféticamente hablando era correcta, porque la historia lo demostró, el cumplimiento lo demostró. Del mismo modo, en la repetición de esta historia, vemos cómo el Señor está guiando a su pueblo en el proceso de sellamiento final para poder completar su obra. Entonces, escuchen aquí. Cuando nosotros analizamos que lo que está sucediendo con la historia del hombre de pecado, que va en su proceso de conquista para obligar al mundo a guardar el falso día de reposo, que es su marca de autoridad, del mismo modo Cristo está preparando a su remanente para poder colocar el sello de Dios vivo en su frente y así poder proclamar al mundo estas verdades tan solemnes que desenmascararán a la bestia, al falso profeta y la imagen de la bestia que querrá imponer la observancia de este día espurio en detrimento al mandamiento de Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viendo las señales proféticas que se están cumpliendo a nuestro alrededor? O como dice Jeremías 5, hemos olvidado el camino de Dios, que es en el santuario. Si queremos participar en la obra final del lado de Dios, debemos volver nuestros rostros al santuario celestial y obedecer las instrucciones que se nos han estado dando con respecto a la obra de juicio que se está llevando a cabo allí. Y así que podamos formar parte del remanente, porque es este remanente el que va a exaltar la ley de Jehová, que es su carácter, no solamente al promulgar la verdadera adoración con el sábado, sino al vivir los mandamientos de Dios, porque ya se le ha convocado a que se vaya al campo para que pueda ahí ver la gloria de Dios y así caer sobre su rostro, como lo hizo el profeta, en señal de humillación, y entregar esa ofrenda viva que es el yo, para que Cristo sea el que viva en su pueblo. Especialmente, mis hermanos, debe haber una reforma completa en cuanto a la observancia del día de reposo de Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a vivir por el sábado, ¿creen ustedes que estaremos dispuestos a morir por él cuando una ley nos impida adorar libremente? Puede considerarse esto como idolatría. Muchos califican a los adventistas como que idolatran al sábado, pero es porque no entienden lo que está en juego. El sábado es el símbolo de la adoración verdadera, es la señal perpetua entre Dios y su verdadero pueblo. Y como señal de eso, Satanás ha diseñado un día de reposo espurio con el único objetivo de lograr el propósito que lo movió a revelarse en el cielo, que es recibir adoración. Las escenas finales que desencadenarán con la última gran lucha, mis hermanos, están ya en el escenario público, están frente a nosotros, y esto tiene que ponernos a pensar. Dice Jeremías: los azotaste y no les dolió. Porque, hermanos, lo que ha estado pasando desde el 2019 en adelante era una clara advertencia para los adventistas del séptimo día, que reconocieran el peligro de estar en las ciudades, que reconocieran cómo el papado está sitiando al mundo a través de hombres impíos y la ayuda de los demonios que están tomando la mente y el control de estas personas para hacer cosas que van en detrimento del pueblo de Dios, de coartar la libertad, ya sea religiosa o de expresión. Ya nosotros estamos viendo claramente que estamos siendo acorralados. El sitio de Jerusalén está puesto hace rato y el pueblo no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque noten una cosa: cuando a Ezequiel se le dio el rollo que él vio, estaba lleno de ayes y lamentaciones. Pero cuando a él se le da el rollo, es que él tiene la capacidad de entender el mandato, donde se le dice: sal al campo, que allí es donde yo voy a hablar contigo.
El pueblo está cegado, el pueblo no tiene discernimiento porque han dejado el rollo. Este pueblo no quiere escuchar las palabras del libro santo de Jehová. Y lamentablemente, si no escuchan a tiempo, van a tener que comer el fruto de sus propias decisiones, el fruto de su consejo. Y lo que sucedió con la pestilencia y las implicaciones que eso trajo fue simplemente un tráiler, fue simplemente un avance de lo que va a vivir el pueblo de Dios que se encuentre en las ciudades. ¿Cuántas libertades fueron restringidas? ¿Cuántas cosas fueron suspendidas? Que eran parte del día a día, que supuestamente no se podía vivir sin eso. Pero el pueblo, la gente sobrevivió sin tener que ir a un trabajo presencial, ni a una escuela literal, sin tener que ir incluso a una iglesia literal, y muchas otras cosas más. Aparte de que el tiempo les fue regulado. ¿Hasta qué hora puedes estar en la calle? ¿Hasta qué hora puedes hacer esto o aquello? Y lo poco que podían hacer. ¿Cómo puedes entrar o no puedes entrar en un lugar específico? Instrucciones y regulaciones de todo tipo. Bueno, el que no vio, creo que no va a ver, porque fue más claro que el agua. Sin embargo, el pueblo no quiere escuchar, hermanos. Han olvidado lo que dice el libro. Es verdad que hay ayes y lamentaciones porque el Señor nos está advirtiendo del peligro inminente que nos espera, de la lucha, de la crisis, del conflicto. Claro que sí. Pero también el Señor nos está haciendo saber que su gracia todopoderosa ha descendido con mayor evidencias que nunca antes para darle poder a su pueblo, para que haga lo que tiene que hacer. Él está abriendo las providencias para que obedezca, porque Dios al que llama capacita. No piensen ustedes que el Señor nos está llamando a hacer cosas imposibles. El Señor, cuando llamó a Israel para salir de Egipto, fue Él quien abrió el camino en todos los aspectos. Fue Él quien proveyó todo lo que se necesitaba para el viaje. Fue Él el que abrió el mar. Fue Él el que lo hizo todo, el que proveyó el alimento. De ese modo, nosotros tenemos que entender que Dios nos está mandando a marchar al desierto para Él sustentarnos, para Él mostrarnos su gloria y así de esa manera estar capacitados para el conflicto final que se avecina sobre este pueblo. Pero claro, tenemos que señalar que no todo el que se está yendo al campo está viviendo de acuerdo a los parámetros de Dios. Pero eso es un asunto entre Dios y el alma. Y este mensaje conlleva un proceso que prueba a cada uno y revela los motivos, las intenciones y prueba los corazones. Tarde o temprano se revela quién es quién. Del mismo modo que salieron de Egipto 600,000 y pico de personas, en el desierto fueron probados y se vio quién estaba sirviendo a Jehová con corazón leal y quién no. Así que no piensen ustedes que el que llega al campo no es porque es salvo que llega. Llega para ser preparado, humillado, para que pueda estar delante del Señor y verse tal como es. Y si quiere someterse al proceso, que pueda ser transformado y reflejar la gloria de Dios, que es su carácter. Cada quien ha de pasar la prueba. Ahora, mis hermanos, tenemos que ver en qué consiste este asunto y qué relación tiene con la ley dominical. Pues antes de que la tierra gloriosa sea conquistada, la iglesia de Dios debe ser sacada y llevada al desierto, porque ahí es donde va a ser sustentada. Óigalo bien, mi hermano, antes de que la conquista de los Estados Unidos sea completada por el decreto de la ley dominical, los adventistas del séptimo día deben estar en la actitud de vida que se tiene en el día de expiación literal, en humillación, en confesión, en arrepentimiento y en oración. Porque solamente así recibiremos el sello del Dios vivo en nuestra frente, a fin de que podamos ser absueltos en el día literal de la expiación.
Los que no lo logren serán entonces expulsados del pueblo. Y la parábola de las 10 vírgenes dice claramente, y ya lo estudiamos en el audio número 14, que cuando se oiga el clamor a medianoche, ahí viene el esposo. Las que no estaban provistas del aceite celestial en esa crisis, que es la crisis de la marca de la bestia, fueron terriblemente dejadas fuera del banquete de bodas. Terrible. Entonces, ¿qué relación tiene el juicio investigador con la ley dominical? La ley dominical, cuando sea promulgada en los Estados Unidos, será la imposición de la marca de la bestia, y será hasta ahí el plazo que tendrá el pueblo de Dios, que está en el día de expiación. Óiganlo bien, adventistas del séptimo día. Capernaum, que ha sido privilegiada con tanta luz, hasta ahí será el plazo para tener el aceite extra que el Espíritu Santo está derramando sobre el pueblo que quiere oír. La ley dominical es el examen para el cual la escuela del campo nos está preparando. Ahí es que se revelará el carácter de cada uno en el pueblo de Dios. Si estabas en la actitud correcta en el día de expiación, entonces permanecerá tu nombre en el libro de la vida y serás comisionado para proclamar el fuerte pregón, porque ya la gloria de Jehová estará sobre ti y recibirás el sello del Dios vivo. Escuchen cómo lo dice claramente el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, la página 200. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter, el del pueblo fiel, permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. De eso se trata todo este proceso que el Espíritu Santo está llevando a cabo al prepararnos para el sello de Dios en nuestra frente. El proceso de juicio sobre los vivos es el proceso de sellamiento del pueblo de Dios. Y muy claro lo dice la palabra en Pedro, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y esto es exactamente lo que ha estado sucediendo, porque aquellos que resulten ser dignos de permanecer su nombre en el libro de la vida, porque hayan muerto al yo, porque reflejen la gloria de Dios, entonces serán las vírgenes prudentes que saldrán a buscar las otras ovejas que Cristo tiene en Babilonia y les dirán: salid de ella, pueblo de Dios. Entonces esos sinceros que oirán estas solemnes verdades y obedecerán al llamado de Dios, ocuparán los lugares de los adventistas rezagados, los que no estimaron la salvación lo suficiente como para salir al campo, como para obedecer lo que Dios estaba diciendo, como para tener en alta estima los beneficios de la reforma pro salud, el estilo de vida y la educación que Dios ha establecido para su pueblo. Porque ciertamente, mis hermanos, Dios tendrá un sacerdocio santo, purificará a los suyos, purificará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esa ofrenda encendida que se debe traer en el día de expiación. Y qué triste es saber lo que dice Jeremías en el capítulo 6, el versículo 10. Se aplica a nosotros como pueblo. Escuchen cómo dice: ¿a quién debo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos se hicieron incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Ahí es donde está la raíz de todo este problema que ha llegado a nuestro pueblo, que hemos tenido tantos privilegios, que Dios nos ha amado tanto, mis hermanos, que nos ha dado tanta luz y sin embargo no amamos la palabra de Jehová. Es una cosa vergonzosa salir al campo y dejar las bagatelas de esta vida. Es una cosa vergonzosa tener un estilo de comer, de vestir, de educarnos diferente a como el mundo lo ha establecido. Y hemos olvidado que todo eso que el mundo marca lo ha diseñado Satanás para entrampar al pueblo de Dios, para que no sea sellado. Entonces el Señor tiene que dar un triste veredicto para todos estos que se avergüenzan de los mandatos de Dios,
dice el versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Entonces, el pueblo aquí se va a avergonzar de la palabra de Dios, pero no se avergüenza de sus abominaciones, de sus pecados, de todas las cosas abominables que están sucediendo al estilo de Sodoma y Gomorra dentro del pueblo, mis hermanos. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, ¿cuál es la sentencia? Caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, dice Jehová, caerán. ¿Qué dice Daniel 11:41? Que cuando el papado, el rey del norte, entre en la tierra gloriosa, muchos caerán. ¿Cuáles son esos muchos que caerán? Mírenlos aquí, los que se han avergonzado de la palabra de Jehová y no han querido oír su consejo. Los que no han querido caminar en el juicio investigador con sus vidas arrepentidas. Los que han querido sacar esta verdad tan grande de su vida y de las iglesias, que ya no saben si 1844 fue o no fue. Esos que se avergüenzan del mensaje para esta hora, esos son las vírgenes fatuas que caerán en la ley dominical. Ven, se revela una vez más que este es el plazo que se tiene para aceptar las instrucciones que Dios está dando. ¿Y qué sucederá entonces, hermanos? Dicen los versículos 28 al 30 de este capítulo 6. Todos ellos son rebeldes, obstinados, andan con calumniadores, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. ¿Qué son? Bronce y hierro. Y no dice que Dios está afinando oro y plata, pero aquí se revela lo que son corruptores. Se quemó el fuelle, sigue diciendo el versículo, por el fuego. Se ha consumido el plomo, por demás fundió el fundidor, pues los malvados no han sido desarraigados. Hermanos, ¿qué significa esto? El proceso de purificación que se está llevando a cabo en el pueblo será en vano para ellos. El fundidor, que es Dios, Cristo Jesús, que está intercediendo hoy por su pueblo, dice que por demás los probó, por demás los fundió, por demás los azotó, pues los malvados no han sido desarraigados, la maldad no fue consumida, la ofrenda viva que debía ser llevada no fue llevada, porque no quisieron desprenderse del yo para apropiarse del carácter de Dios. ¿Cuál es entonces la sentencia? Dice el versículo 30, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Esto es terrible, mis hermanos. Esto es algo que duele al corazón. Es inminente la destrucción que le espera al pueblo de Dios, a menos que se arrepienta, que se humille, que haga caso al consejo del versículo 16 de Jeremías 6, que dice, así dice Jehová, paraos por los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es ese descanso? El descanso del pecado, el refrigerio de la lluvia tardía que está cayendo hace rato, como dice Isaías 28, 10 al 12. Pero ¿qué dirá la gran mayoría? Mas dijeron, no andaremos. Qué triste. Como pueblo no escucharemos el consejo del testigo fiel. La sierva de Dios dice que algunos se arrepentirán, que algunos volverán sobre sus pasos y el Señor los sanará. Es mi deseo y oración que tú seas de esos algunos, que se humille, que se arrepienta, que vaya a las sendas antiguas, al movimiento adventista del principio, donde se vivió el mensaje de los 3 ángeles, ya que el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18 está repitiendo esos mensajes, esa historia en la línea de los 144,000. El día de expiación está casi concluyendo para nosotros. Estas
son las cosas que deben ponernos a pensar hondamente en nuestra salvación, porque tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, cada uno de manera individual. ¿Estás, mi hermano, en la actitud correcta, dando los pasos que Dios ha trazado para sellarnos? Que Dios te bendiga y te ayude a asegurar tu nombre en el libro de la vida.